Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a compartir una nueva noche de terror en Contacto. Noche de miércoles. Una noche me parece muy linda como para compartir historias de terror, ¿no? En algunos lugares, bueno, sigue nublado, en algunos otros apenas lloviznando. Pero creo que hay un clima, ¿no? Cuando llega el otoño o cuando llega el invierno, ¿sí? Sobre todo, y uno está en casa con estas noches que son un poco más cerradas, crea el clima ideal como para compartir historias de terror. Mi nombre es Sergio Fierro, en la conducción del programa, con la producción de Adriana Córdoba. Esto es La Noche de Terror. Mandar sus mensajes de texto y WhatsApp a este número solamente hoy. Este número es el que está habilitado para recibir los mensajes. 155 95 17 45. Repito, por si no han tomado nota, este es el número para los WhatsApp y mensajes de texto, y me gustaría que nos cuenten en los mensajes desde dónde nos están escuchando. 155 95 17 45. Bueno, antes que nada, nos solidarizamos con todos nuestros hermanos en el sur de la provincia, todos los que han tenido que padecer esta terrible situación de las inundaciones, un poco por la inclemencia climática, un poco por la mano del hombre, por los desmontes en la zona, con complicidad de los gobiernos, por supuesto también, y también un poco más todavía por la falta de acción de los gobiernos que han pasado por la provincia. No han solucionado ninguno el tema de las inundaciones, que hoy tienen que padecer nuevamente nuestros hermanos allí en el sur de la provincia, en la Madrid sobre todo, este lugar tan castigado, que bueno, también se ha visto abrazado por la solidaridad de todos los tucumanos, de toda la gente que ha querido de una u otra manera ayudar, cobijarlos, contenerlos. Es una situación realmente para el que no le ha tocado pasar por esta situación, es algo realmente incomprensible del todo. Uno puede suponer, ¿no?, que en situaciones como esta se padece mucho, pero pasar por la situación es algo inexplicable. Así que le mandamos un cariño enorme y bueno, por supuesto, también acercamos nuestras oraciones y esperemos que lleguen las soluciones. También, por supuesto, esperamos que deje de llover, pero por sobre todas las cosas que luego lleguen las soluciones a estos lugares, porque hemos tenido ya la última inundación, creo que ha sido en el 2007, la última inundación en la zona de la Madrid realmente seria ha sido en el año 2007, y antes hubo otra también, peor. Esta es la peor de la historia, pero se va a seguir repitiendo si no se toman medidas serias para resolver estos problemas. Así que esperemos que a quien le toque, a nuestros gobernantes, bueno,
tomen la decisión política de contemplar la situación de toda la gente en el sur de la provincia y hagan lo que deben hacer. También estaría bueno que nosotros, ¿sí?, como tucumanos, prolonguemos esa solidaridad, porque esta gente va a tener que volver a sus hogares y quizás sea ese el peor de todos los momentos, ¿no? Llegar a su casa y ver que lo han perdido todo, el trabajo de sacar todo el barro, todo el lodo de las viviendas, es realmente algo que duele muchísimo y que ojalá podamos seguir ayudándolos, ¿no? Entre tanta gente que le ha tocado pasar el flagelo de la inundación, yo tengo una pequeña historia narrada por Juan, que es un oyente del programa, que me contó algo cortito, pero que quería compartirlo con ustedes, que me habló acerca de las inundaciones también. Yo no recuerdo bien exactamente el lugar, pero es en la zona de Monteagudo, que a él también le tocó pasar por esta penosa situación de la inundación, y el agua les llegó a la madrugada. Eran aproximadamente las 2 de la mañana cuando el agua comenzó a inundar el lugar donde ellos vivían. Él estaba en su casa, Juan estaba en su casa con su esposa. Aún no tenían hijos, pero sí estaban en la misma casa también sus padres, ¿sí? El papá, la mamá y un hermano, un tío. Bueno, todos ellos, cuando comenzó a llegar el agua, cuando comenzó a negar, a inundar esa zona, se preguntaban, y él recuerda ese momento como un momento de incertidumbre y de mucho temor, ¿no? Se preguntaban qué hacer, hacia dónde salir, para dónde ir, si quedarse. La cuestión es que ellos decidieron quedarse esa noche, y entonces en la única habitación que tenían de material, ¿no?, con techo de losa, pusieron una escalera, unos plásticos como para taparse, resguardarse de la lluvia. Él me cuenta que subieron allí, unos colchones, unas cosas donde subieron a su mamá, a su papá. Él subió a su esposa, y él con su hermano se encargaban de a poco de ir levantando algunas de las cosas que podían, sacaron los colchones sobre las camas, iban poniendo algunos muebles, en fin, todo ese trabajo que debe ser tremendo. Cuando uno ve que llega el agua debe ser muy, muy feo, ¿no? Y ante toda esta situación, Juan recuerda que, cuando habían hecho todo lo que podía y veían que continuaba subiendo el nivel del agua de a poco, él se acordó de que hacia la parte de atrás de lo que era su propiedad, estamos hablando de una casa de campo con todo un patio de tierra, ¿no?, habían dejado a uno de los perros atados. Y entonces le dijo a su hermano: anda a ver la mamá, yo voy a desatarlo al perro y voy para ahí donde estaban ellos, que era arriba en el techo de esa pieza, ¿no? Y él dice que en el momento en el que fue a desatar al perro, que lo había escuchado, por supuesto, porque ladraba mucho, desesperado, estaba parado contra el tronco del árbol, porque en la posición normal, en 4 patas, ya el perro no podía respirar. El agua había subido un poco más allá de la altura de él, ¿no?, que no era demasiado alto, pero estaba parado en 2 patas contra el árbol y ladrando, y él pensó que era porque estaba asustado. Pero en un momento, cuando él llega hasta el animal para soltarlo, él dice que claramente ve una sombra, una silueta de una persona cruzando de un lado al otro, por la propiedad de ellos, ¿no? Que él la siguió con la vista y que tuvo un escalofrío tremendo, y recuerda que fue una sensación de mucho frío, un viento que él decía era como pesado. Aquella silueta tenía la forma de una persona
la cual no podía ver definidamente por la oscuridad, ¿no?, en el lugar. Como pudo, rápidamente se fue hasta donde estaba su familia, subió la escalera con el perrito, que es el único animal que llevó allá arriba, porque, bueno, los otros perros estaban subidos, según él mismo decía, uno en el horno de barro. Ellos tenían gallinas que estaban arriba de los árboles. La cuestión es que al llegar allí donde estaba su mamá, su papá, su hermano y su esposa, les contó lo que él había visto. Y ellos decían que, bueno, que se le podría haber ocurrido, que ellos no vieron nada. La única que no decía eso era su mamá, que le dijo, no lo mires, si pasa otra vez, no lo mires, puede ser algo muy malo, ¿no? Y se quedaron allí preocupados, llorando, la mamá, su esposa, por la inundación, sin saber qué hacer. Cuando de repente el perro, que estaba con ellos ahí en el techo, comenzó a ladrar desesperado hacia donde estaba el lugar donde ellos tenían como un pequeño gallinero. Cuando miraron hacia allí, que fue su hermano el primero que vio nuevamente esta silueta, esta figura, esta aparición, le dijo a Juan, le dijo, mira Juan, ahí está. Y él miró de nuevo, su papá también. En realidad todos miraron, mientras que la mamá decía, no lo miren, y lo vieron cruzar por el patio del agua. Dicen, Juan cuenta que fue algo realmente increíble, que parecía sacado de una película de ficción, ¿no? Que el agua, que iba como sobre el agua, es lo que él creía en un momento, pero al pasar por en medio del patio, él vio que en realidad era como si caminara normalmente por el agua, con el agua hasta un poco más abajo de las rodillas, pero que aquella aparición era alta, ¿no? Que tenía aproximadamente 2 metros, pero que el agua era como si no le opusiera resistencia a su paso, era como si se abría, y él asegura que veían salir como un vapor del agua, ¿no? Fue un momento de dudas, porque entre la sensación que él tenía de frío, no se daba cuenta que estaba en pleno verano. No era aquello el vapor por la diferencia de temperaturas, ¿no? La cuestión es que vieron aquella aparición cruzar el patio, hasta que en un momento la madre nuevamente le dijo, no miren, anda buscando a quién llevarse. La señora claramente les dijo que para ella esa aparición era la muerte, paseándose por aquel lugar. La cuestión es que una vez que pasó, ellos se pusieron a rezar allí en el techo durante un rato largo, hasta que en un momento el perrito, que estaba muy nervioso, dejó de ladrar. Y él dice que recuperó nuevamente, se pudo respirar tranquilamente, que el aire estaba como pesado, que por momentos tenían sensaciones de frío. Y aquello pasó. Y siguieron rezando por un rato. Imagínense, ¿no?, toda aquella escena. Gracias a Dios, dice él, el agua no subió más allá de lo que, de cuando ellos subieron al techo, pero de cualquier manera se quedaron allí hasta que amaneció. Cuando iba amaneciendo, el agua lentamente se iba retirando, que fue para ellos un golpe muy fuerte, pero no tanto como lo que han sufrido hoy la gente en la Madrid, ¿no? Que ese mismo día pudieron estar en su casa, y una vez que ya pasado el mediodía habían bajado las aguas, tuvieron que sacar el barro, limpiar y todo eso, ¿no? Y se dieron cuenta que los otros 2 perros que ellos tenían estaban muertos sobre el horno de barro, uno dentro y el otro sobre el horno, completamente secos, consumidos. Lo mismo que todas las gallinas que ellos tenían, que estaban allí, habían muerto, habían caído del árbol, estaban muertas en el patio, también consumidas completamente. La madre y el padre le dijeron que no tocaran a aquellos animales. Ellos comenzaron después de limpiar un poco la casa, como para pasar nuevamente la noche allí. La limpieza duró en realidad un par de días, imagínense esa situación, ¿no? Pero para la noche, cuando habían acomodado otra vez los dormitorios, los lugares esos, decidieron sacar a aquellos animales. Pasando el cerco un poco más allá y antes de la calle, hicieron un pozo donde
tiraron a los 2 perros, que los llevaron arrastrando con una caña, y a las gallinas que la iban llevando con las palas, y los taparon allí. La cuestión es que ese mismo día llegó gente de la comuna, dicen ellos, a ayudarlos. Les llevaron agua, alimento. Aquella inundación duró apenas un día, pero recuperar, es decir, limpiar y todo lo demás les llevó un poco más de 3 días, ¿no? Gracias a Dios, dice Juan, no se repitió la inundación, es decir, no volvió a inundarse en ese verano, pero Juan me dice, yo te aseguro que no volvés a dormir tranquilo. Y por las noches, cuando te vas a dormir, estás pensando si no te va a tapar el agua. Y haber vivido aquella situación paranormal, además. Pero gracias a Dios, pasaron los días, salió el sol. Él recuerda que en un momento, cuando iba hacia la comuna, salió de su casa, allí donde habían enterrado aquellos animales, dice que brotaban de allí unos gusanos negros, que le dio mucha impresión. Inmediatamente se volvió a llamar a su papá. Cuando les mostró lo que había en el lugar, inmediatamente llevaron alcohol de quemar, echaron allí en el lugar y prendieron fuego, ¿no? Luego se fueron. Aquella, dice él, fue la única experiencia paranormal por la que yo he pasado. Pero de acuerdo a lo que dice mi mamá, que tiene muchos años viviendo en el campo, 86 años tiene, lo que nosotros vimos aquella noche allí era la muerte que se paseaba por el lugar. Para hoy hemos elegido historias cortas, pero son unas cuantas que vamos a compartir en esta noche, así que espero que les guste, ¿sí? Escriban al 155 95 17 45, cuéntenos desde qué lugares nos están escuchando. Sergio, ¿cómo estás? Soy Matías, esperando el cole en la terminal, dice, para ir a estacionar a vos. Una vez contaste una historia de ahí, ¿podés repetirla, por favor? Dice el amigo. Un abrazo enorme. Saludos también para Tamara. Podría mandar saludos, dice, a el equipo Mate Rosa de la carrera de letras. Por supuesto que sí, le mandamos un cariño enorme para vos, Tamara, y para todos los chicos, si están escuchando. Le mandamos un cariño enorme y el agradecimiento por sintonizarnos. Soy Marcelo, dice el mensaje. Muy buenas noches, como siempre. Firme al programa, muy bueno, Estoy trabajando en Lomas. Encima, con esta lluvia, mucho más atento a tus relatos. Soy Marcelo, saludos a mi esposa y a mi hija. Hola, soy Nicole, del barrio Malvinas, ya prendida a la radio, esperando las historias. Manda saludos, soy una fiel oyente. Muchísimas gracias. Guardián, siempre fieles a la radio, somos Ana y Sofía, del barrio Atza. Un saludo enorme. Hola amigos, soy de la ciudad del Deretes, barrio El Corte. El programa está muy bueno, te escuchamos todos los miércoles con mi mamá y mi papá. Manda saludos a la familia Conticello, un abrazo grande. En la Escuela de Comercio 2, cuando yo iba, creo que al primer año, tenía un compañero de apellido Conticello, ¿sí? Bueno, saludos Sergio, soy Hilda, mando saludos a Allen Roldán, siempre escucha el hermoso programa. Muchísimas gracias por ello. Guardián, soy Mateo, estoy escuchando desde Villa Luján con mis hermanas y mi mamá. Muy bueno tu programa, muchísimas gracias. Saludos también, Guardián, soy Edu de San Miguel, están muy buenas las historias. Excelente el programa, me dice. Muchísimas gracias por estar allí. Saludos también para Noralía, que nos está escuchando en este momento desde Yerbabuena. Sergio, Guardián, soy el cimoqueño Omar Beltrán, estamos en el barrio Batalla de Tucumán con Vanessa Reinaga, con Melina y Agustina. Estamos escuchando a full la radio, dice. Muy bien, muchísimas gracias. Guardianes, muy linda la radio. Quería mandar saludos a Emanuel de parte de Gaby y Avi de San Pablo. Dice, hola loco, te escucho hace muchos años. Vi en un programa de acá de Tucumán que querían contar historias.
Muy mal, muy malas. Bueno, tendrías que ir a contar vos, me dice. Bueno, muchísimas gracias por eso, de verdad. No sé cuál será el programa, un programa de televisión, me dice, ¿no? No sé cuál será el programa, pero bueno, gracias. Y bueno, es toda una cuestión de gustos, ¿no? Buenas noches, Sergio. Siempre fieles a la Noche de los Guardianes. Somos la familia Lescano, de Banda del Río Salí. ¿Para cuándo la tele? Me dice. Bueno, está complicado, hay que tener como muchos contactos o mucha plata, ¿no? Hola, soy César Jiménez. Mandale saludos a mi papá Héctor. Siempre te escuchamos, muy linda la radio. Soy de Tafí Viejo. Un abrazo enorme. Gracias por estar allí. A todos los que nos escriben, de verdad. Repito el número para que nos puedan mandar sus mensajes. 155 95 17 45. Bueno, Miguel me cuenta que hace unos años, bastantes en realidad, ya por el año 79, él se había venido a vivir acá a la capital, ¿no?, de Tucumán. Él es de la zona de Trancas, pero se vino a vivir acá, estaba trabajando en el mercado desde hacía tiempo y paraba en la casa de un familiar, ¿no?, de unos tíos, y allí había conocido a su novia. Perdón, dije mal el nombre, es Fabián, ahí está. Se me mezclan por ahí las historias, ¿no? Bueno, ahí Fabián había conocido a su novia, Micaela, que, bueno, con el tiempo se transformaría en su esposa. Pero en el año 79 deciden irse a vivir juntos, ¿no? Entonces Fabián con Micaela comienzan a buscar un lugar donde ir a vivir, comienzan a buscar una casa, y encuentran una casa, dice él, en la zona de Villa Luján, ¿sí? Casi llegando a calle Viamonte, no me ubico exactamente porque no me da la otra calle, me dice casi llegando a la Viamonte, pero no me dice por cuál calle, ¿no? Era una casita mediana, pero una casa vieja. Se nota que tenía muchos años, con el techo con tejas, de esas tejas redondas, ¿no? Según él las describe. Y la casa había estado sin habitar casi 2 años, de acuerdo a lo que le había dicho el mismo dueño de aquella casa. Hace 2 años que estaba sin habitar, la refaccionamos porque había sido una sucesión. La cuestión es que quedó en casa en manos de él. Él le hizo arreglar algunas cosas, este señor, y por fin logró arreglar con Fabián y Micaela, ¿no? Que tuvieron que hacer algunos arreglos ellos también, bueno, conectar la luz que no tenía la casa, estaba sin medidor y esas cosas. Y al cabo más o menos de 1 mes y medio de haberla visto a la casa, se mudaron allí y comenzaron a vivir juntos, ¿no? Fabián salía muy temprano de la casa. Él se levantaba a las 4 de la mañana, según me contaba, y antes de las 5 ya no estaba en casa. Y volvía como a las 7 de la tarde aproximadamente, mientras que Micaela estaba estudiando, ella estudiaba para enfermera, entonces estaba en la casa y a veces salía a reunirse con algunas compañeras y cosas así, ¿no? Transcurrió toda aquella primera semana normalmente, diríamos, solo que con algunas situaciones por la noche, ¿no? A los 3-4 días de estar allí, Fabián escuchó un portazo, ya era la medianoche, escuchó un portazo y bueno, se levantó a ver y para él era la puerta del fondo y pensó que se la había olvidado abierta, ¿no? Fue a revisarla, la cerró bien y volvió a la cama. Cuando Micaela le preguntó a Fabián qué es lo que había sucedido, le dijo: me olvidé la puerta del fondo abierta. Y pasó eso, ¿no? La noche siguiente ellos escucharon un ruido que les pareció extraño. Era como si hubieran arrastrado una de las sillas.
Pero como ellos estaban conversando y estaban escuchando una radio que tenían ahí al lado de la cama, no estaban seguros si lo habían escuchado, si les había parecido. Y así transcurrió aproximadamente 2 o 3 semanas, escuchando estos ruidos que ellos por momentos decían o pensaban que eran ruidos propios de la casa, que era vieja. Bueno, siempre buscando una justificación a esta situación. Hasta que una noche, madrugada en realidad, Fabián se levantó, como todos los días, para ir a trabajar en el mercado. Se levantó un poco más de las 3:30, 4 menos cuarto. Y cuando fue al baño, encendió la luz y se puso a afeitarse frente al espejo. Él dice que en un momento se estaba jabonando la cara, se estaba mojando ahí agachado sobre la pileta, y cuando levantó la cara para mirarse en el espejo, para afeitarse, él vio atrás de él, por el espejo, una persona que estaba como, él tenía la puerta del baño abierta, ¿no? Estaba como si estuviera parada en la cocina mirándolo a él. Él dice que era todo negro su atuendo, que toda la ropa que tenía era negra, que él no podía definir si estaba con una manta, con un trapo, con una túnica, pero que era todo negro lo que lo rodeaba. Él podía ver solamente, de manera definida, el rostro de aquella persona, que era muy vieja, era un hombre, y que tenía el cabello un tanto largo, ¿no? Casi sobre el rostro, muy pálido su rostro. Él dice que aquella visión duró segundos, porque cuando él levantó la vista y lo vio ahí, fue como si esa aparición se le viniera encima, y él, cuando se dio vuelta, ya no estaba. Se asustó muchísimo con aquello. Por un segundo dudó si lo había imaginado, pero se enjuagó la cara, salió del baño y estuvo seguro de que lo había visto. No sabía qué hacer. Cuando fue a la habitación, vio que su mujer, Micaela, estaba dormida. Entonces él dejó prendida la luz del baño y la luz del pasillo y se fue a trabajar. Cuando volvió a la tarde, cerca de las 8 de la noche ese día, dice que Micaela estaba muy asustada y le contó que cerca de las 5 de la mañana ella sintió ruidos en la cocina y pensó que era Fabián, que estaba preparándose para ir a trabajar, ¿no? Se levantó, fue a la cocina y vio que no había nadie. Y ella había escuchado que movían la silla, que cerraban la puerta del baño, como si hubiera actividad allí, ¿no? Lo mismo que Fabián hacía cada mañana. Cuando miró al reloj, eran pasadas las 5 de la mañana y se dio cuenta que Fabián ya no estaba, ya se había ido a trabajar. Y en ese momento, cuando se daba vuelta para volver a su habitación, una de las sillas, de esa silla de madera con el asiento de cuero, ¿no? Ese asiento de cuero que bueno, antes habían muchas de esas sillas, ¿no? Con el cuero de la vaca, que tiene el pelo, todo. Bueno, de esas sillas tenían ellos ahí. Dicen que una de esas sillas se corrió casi 1 metro delante de ella. Fue una cosa instantánea. En ese momento le temblaban tanto las piernas que le costaba moverse. Pero cuando reaccionó, fue rápidamente hasta la habitación, se encerró, dejó prendida la luz, se encerró y se quedó allí rezando hasta que amaneció. Después, durante el día, aunque ella estuvo con miedo, transcurrió normal. Fue a hacer las compras, volvió. Todavía no tenía conocidos en el barrio, hacía poco que estaban. Y apenas saludaban a los vecinos, ¿no? que vivían junto a la casa de ellos, que de a poco iban conociéndolos. Y ella cuenta que
estaba limpiando la casa, pero que tenía miedo de correrla, de levantarla a esa silla, la cual ella había visto, ¿no?, en la madrugada, que se movió sola. La corrió con la escoba hacia la pared, la dejó allí y siguió limpiando. No pasó nada más durante el resto del día, pero cuando volvió Fabián de su trabajo, ella, asustada, le contó lo que había ocurrido. Fabián en ningún momento le dijo, no, quizás te lo imaginaste, te puede haber parecido, porque a él mismo, recuerden, le había sucedido aquel hecho cuando estaba afeitándose. Y entonces él supo que sí, que realmente pasaba algo. No sabía si había sido esa noche, si aquella casa tenía algo, pero había comenzado a preocuparse por aquella situación, ¿no? Y sobre todo a sentir miedo, que es lo peor. Bueno, la cuestión es que llegó la noche nuevamente, se acostaron a dormir. Nunca se acostaban más allá de las 11 de la noche, ¿no? Se acostaron a dormir, pero siempre ponían la radio que tenían ahí muy cerquita en la mesa de luz para escuchar un poco de las noticias, escuchar un poco de música. Bueno, él prendió la radio y dice que en un momento, habrían pasado unos 15 minutos desde que se acostaron, como cuando alguien corre al perro, ¿no? Eso es lo que nos decía Fabián, cuando uno está en su casa y lo corre al perro, fuera, salí. Una voz gruesa, como corriendo, ¿no? Un perro. Entonces, esta vez lo escucharon los dos. Fabián se levantó, prendió la luz de la habitación y con miedo abrió la puerta de la habitación que daba al pequeño comedor que tenían, y al lado estaba la cocina, y al lado de la habitación de ellos el baño, ¿no? Cuando él miró por el pasillo, él lo vio, el perro se levantó como para venir hacia él, y en ese momento, cuando se levantaba, tiró una de las sillas y él se metió a la pieza y cerró la puerta muy fuerte y se quedó allí. Transcurrió apenas unos 10 minutos más y ellos volvieron a escuchar ruidos. Ellos allí en lo que era el pequeño comedor de la casa tenían una mesa ratona que estaba hecha con hierro, ¿no? Y vidrio. Y ellos sintieron claramente que la movían.
vieron que el picaporte de la puerta se bajó del todo de golpe y ellos, por supuesto que temieron que iban a abrir la puerta en ese momento. Él se sentó sobre la cama y ella, encogida prácticamente, tapada del todo, esperó a que alguien entrara pero no lo hizo nadie, ¿no? En ese momento. Pasó un rato más, los dos se durmieron y enseguida sonó el despertador, que los asustó muchísimo. Tenían un despertador de esos redondos con campana, imagínense el sonido, y ellos, que estaban ya sugestionados por toda aquella situación, cuando sonó el reloj se asustaron, pero él se levantó, se dio cuenta que había sido la alarma, la paró, se levantó como para ir a trabajar como todos los días, ¿no? Micaela se despertó y le dijo también, le pidió por favor que no se fuera, que no la dejara sola, que estaba con miedo. Y le dijo, quédate tranquila, no va a pasar nada. Dejó la puerta de la habitación abierta, la luz del pasillo, y él se fue nuevamente al baño, ¿no? Cuando pasó la cocina e iba a entrar al baño, él dice que sintió un gruñido, ¿no? Como cuando te va a atacar un perro, muy grueso. Miró hacia el lado de la puerta que daba al fondo y dice que había allí un perro. Lo describe como si fuera un perro de esos perros batata, pero mucho más largo. Es decir, un perro, algo que no era natural, algo que no era normal, y completamente negro. Pero dice que los dientes de la boca eran muy grandes. Estaba echado. En el momento en el que él lo vio, se apagó la luz de la cocina. Y el asustado fue hacia la pieza y al entrar se olvidó de cerrar la puerta, y en ese instante en el que él llegaba a la cama, cuando estaba de espaldas a la puerta, su mujer dio un grito porque dice que vio claramente pasar a una persona por el pasillo, que solamente pudo verle el rostro. Lo describió tal cual él lo había visto unos días antes allí en el espejo, y sintió mucho miedo, lo mismo que ella. Dudaba incluso si salir de la casa. Y Fabián me dice que él había vivido en el campo y que muchas veces había estado en el campo solo de noche, que nunca había sentido aquel miedo. Era como algo que lo envolvía. De pronto se levantó de la cama para cerrar la puerta, y cuando la estaba cerrando él sintió que alguien la empujó desde el pasillo, como si alguien hubiera puesto... Bueno, algunos de los mensajes que van llegando, que dice: hola, ¿podrías repetirme la historia que contaste el año pasado del puente Manda y Río Salí? Daniel, bueno, voy buscando las historias, ¿no?, que nos piden repetir. Algunas las vamos encontrando, otras nos cuesta un poco más, pero vamos, ustedes saben que en esta última parte del programa repetimos alguna de las historias que nos piden, ¿no? Hola, les mando un saludo grande, soy Nico de Alderete de los Gutiérrez, aquí con mis amigos estamos escuchando Fuera de Casa. Saludos para Fer y Richard. ¿Pasa alguna historia del cementerio del Cochuchal también? Saludos para ustedes, muchísimas gracias. Hola, dice, soy Lara Juárez. Muy buena la radio, puedes mandar saludos a mi mejor amiga Camila Lazarte y a Nahuel Vázquez, gracias, claro que sí, saludo enorme para ustedes, gracias por estar allí, a toda la gente que nos escribe. Yo repito el número, 155 95 17 45, ¿sí? Así que un saludo enorme para todos los que nos escriben. Guardián, soy Micaela, ruego, los escucho todos los miércoles, son buenísimas las historias. Un saludo grande para ustedes, gracias por estar allí. Sergio, te escuchamos en Villa Mariano Moreno con mi mujer Zulma, soy Daniel. Saludos para pasar una historia de Villa Mariano Moreno, capo, un abrazo grande. Hola Sergio, me gustó mucho la historia, soy Erika de Alderetes, espero que pase la tormenta, ya es mucha agua para la gente del sur. Sí, la situación es tremenda, la verdad. Bueno, Sergio,
soy Agustín, te escucho de aquí, de Mate de Luna, me encanta la radio, besos a Ismael Carrizo, que lo amo, dice. Bueno, Agustina, un saludo enorme. Hola, amigo, te felicito por el programa, está de mil, te escucho desde hace mucho tiempo. Soy José con mi esposa Valeria Luna, un abrazo enorme para ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Hola, soy Ailén, quería felicitarlos por el programa, todos los miércoles los escucho, aprovecho para mandar saludos a mi tío Lucho Pistán y mi abuela Amalia, que también están escuchando el programa. Bueno, sigan escribiendo, el número es 155 95 17 45, esa es la vía de comunicación para, bueno, sus mensajes o WhatsApp. Ya saben ustedes que en la última parte del programa, son las 11:30, pasamos o tratamos de repetir algunas de las historias que nos solicitan, ¿no? Escriban a lanochedelosguardianes@hotmail.com o a mi Face, me buscan con mi nombre, Sergio Fierro, y allí me pueden mandar las historias también o a través de los WhatsApp. Manden las historias, participen del programa. Mi nombre es Sergio Fierro. Junto a Adriana Córdoba hacemos La Noche de Terror. Estás en La Noche de los Guardianes. Este es otro de los relatos que nos enviaron y lo vamos a compartir. Hola, guardián, mi nombre es Daniel. Hace muchos años atrás teníamos familia que vivía en un lugar en Tucumán que se llama Los Gómez. Ellos por aquellos tiempos tenían muchas tierras con cañaverales y nosotros desde chico escuchábamos historias de apariciones, de duendes, del familiar, a lo que teníamos mucho miedo. Pero al ir creciendo, ese miedo fue desapareciendo, porque además nunca nos había sucedido nada, a pesar de haber jugado en las siestas y a toda hora en aquel campo. Cuando tenía 18 años, fui a esta casa porque mi primo cumplía años un día viernes, y yo me quedé a pasar el fin de semana allí. La noche del viernes estuvo divertida, estuvo muy bien, pero en la madrugada del domingo, porque nos quedamos hasta el día lunes, y luego un fin de semana muy lindo, pasó lo que voy a contarte. Era la medianoche y nosotros estábamos en el patio. Recuerdo que tomábamos una gaseosa y estábamos comiendo algunas cosas que habían quedado del cumpleaños con mis primos, mis tíos, mi viejo. Y a eso de las 2 de la mañana, ellos se fueron a dormir. Y solo quedamos allí, 2 de mis primos y yo. Al rato de estar en aquel lugar, de estar allí, comenzamos a escuchar que uno de los tantos animales, de los perros que tenían en la propiedad, comenzó a gruñir. Y gruñía mucho y peleaba con algo. Era como si hubiera agarrado algo. Recuerdo que mi tío decía, me parece que agarró un zorro, porque dice que en los cañaverales andan mucho esos zorritos chiquitos, y eso es lo que pensaban. Mi tío lo retaba igual que nosotros, pero seguía ladrando y como peleando con algo. Así que yo me levanté y fui a ver, porque estaba detrás del horno de barro, casi cerca de donde comenzaban las cañas, y vi que tenía algo en el hocico. Yo pensé que era una gallina o algo así, así que me apuré para quitarle, y cuando llegué vi que era un pájaro. Para mí era una paloma que apenas pudo escapar. No sé mucho de pájaros, pero me parecía que era eso. Y se quedó del otro lado del alambrado, en el piso, cerca de las cañas. Yo lo llamé a mi primo y él ató al perro, y nosotros nos fuimos a ver si podíamos agarrar a aquel pájaro para ver qué tenía. Entonces lo veíamos allí y cruzamos el alambre. Bueno, íbamos acercándonos y lo vimos que estaba en el piso y aleteaba, arrastrándose, tratando de escapar. Nosotros nos apresuramos para agarrarla y se metió entre las cañas, sin darnos cuenta de lo que hacíamos. La seguimos, no mucho, 2 o 3 metros dentro del cañaveral, más o menos.
Y de pronto escuchamos el ruido que hacía con la sala y por eso nos guiábamos, porque no se veía casi nada, estaba oscuro. De repente escuchamos que se quiebran las cañas. Es un sonido muy típico cuando una caña se quiebra, es un ruido fuerte más en la noche. Y al mirar de dónde provenía, vimos muy cerca nuestro un perro muy grande. Yo inmediatamente me di cuenta que se trataba de algo muy malo y comencé a temblar de solo verlo. Transmitía mucho miedo y gruñía todo el tiempo. Y sentimos un aire muy caliente, una sensación parecida a la que sucede cuando uno abre el horno, por ejemplo, o cuando uno abre la puerta del baño, cuando la ducha del agua caliente está abierta y sale ese vapor. Bueno, esa misma sensación sentimos de repente. Mi primo dijo el familiar y lo insultó, comenzó a insultarlo. Yo estaba paralizado del pánico. Fue entonces cuando el animal caminó en dirección nuestra, que salimos corriendo desesperadamente. Y yo sentía que venía detrás mío, muy cerca. Cada vez lo sentía más. No me daba vuelta ni siquiera a mirar, pero podía sentirlo. Hasta que logré salir de las cañas. Cuando estábamos en el patio, muy asustados luego de haber saltado el alambrado, nos dimos vuelta para ver dónde estaba y vimos a este animal al borde del cañaveral. Vimos también, asombrados, que los pastos cerca suyo habían tomado fuego, se habían prendido fuego. En un rato, el fuego había tomado prácticamente toda esa parte de las cañas y se transformó casi en un incendio. Nosotros corrimos a despertar a nuestras familias y cuando salieron ya era imposible hacer algo. Así que se quemaron de ese lado de la casa, te diría que casi 1 hectárea de caña. Ellos pensaron que fuimos nosotros los responsables. Tuvimos un problema muy grande, una discusión en la familia. Nunca nos creyeron lo que le contamos. Y además, recuerdo que estábamos con cortes en los brazos y la cara por correr, asustados entre las cañas. Ellos creían que nosotros habíamos hecho eso. Pasó mucho tiempo y ellos siguieron pensando que fuimos nosotros, pero nosotros sabemos que aquella vez tuvimos un encuentro sobrenatural y de aquella aparición que nos habían hablado tantas veces desde chico, en esa oportunidad fuimos testigos. Yo vi al familiar y es algo que no se lo deseo a nadie. Iván es un chico de 24 años. Estudió mercadotecnia y trabaja en una agencia de publicidad. Aunque su verdadera pasión era ser historiador, pero por cosas de la vida y por falta de oportunidades, no lo ha hecho. Él nació en Puebla, pero vive en Monterrey desde hace varios años. Debido a su pasión por la historia, comenzó a coleccionar antigüedades. Sin embargo, desafortunadamente, hace 5 años sufrió un incendio en el cual perdió muchos de esos objetos. Pero eso no lo frenó en su afán de hacerse de más objetos antiguos. Esta es la historia, según me la ha contado él. Y aquí comenzamos. Hace 1 año aproximadamente, mientras Iván hacía su servicio social en el Museo Marco, fue de viaje a su natal Puebla y aprovechó para comprar algunas antigüedades, ya que allá él dice que son más económicas. Cuenta que en esa ocasión encontró un espejo que le llamó mucho la atención y preguntó por su origen y precio. Sin embargo, el empleado le contestó en forma cortante: no está en venta. Lo cual a Iván le pareció muy triste porque le había gustado demasiado. Así que en esa ocasión compró una cámara y se fue. Sin embargo, regresó a los pocos días y vio que quien atendía ahora era un viejo muy simpático. Iván le preguntó por varios artículos, para después preguntarle por el espejo que tanto había llamado su atención. El viejito le dijo: mire, joven, déjeme hablar con el dueño para preguntarle. A Iván el suspenso lo estaba matando, ya que realmente quería ese espejo. Él alcanzó a escuchar algo de la conversación mientras el empleado hablaba por teléfono con el dueño. Don Ramiro, aquí un joven pregunta por el espejo. ¿Está a la venta? Ah, ok.
Entonces, bueno, déjeme le digo, ¿cuánto pide por él? Esto es lo que Iván escuchaba. Mientras tanto pensaba en ese momento que le pedirían una cantidad alta de dinero. El empleado al colgar le dijo: mire joven, sí está en venta y se vende en 1,000 pesos. Iván se llenó de alegría. Excelente, lo quiero, dijo él. Está bien, pero mi patrón dice, le dijo el señor, que regrese usted en la tarde para que pueda platicarle la historia del espejo. En fin, Iván regresó horas después, pero el dueño del lugar no había llegado aún. Él comenzaba a arrepentirse un poco. Sin embargo, al pasar una hora, el dueño llegó y le hizo preguntas sobre su persona. Iván ya comenzaba a sentirse un poco incómodo. El señor lo notó y le dijo: mira hijo, te contaré la historia de este espejo. Hace 20 años llegó a mi casa de antigüedades un señor que había heredado unas cosas de su abuela, entre ellas una mecedora de su bisabuela y un espejo, el espejo en cuestión, entre varios objetos más. Sin embargo, estos dos eran los más antiguos. El heredero de estas cosas comentaba que a su familia, su esposa y 3 hijas, no les agradaba el espejo porque veían una sombra pasar en las noches. Que sus hijas estaban muy espantadas y que por esa razón también lo vendía. Sin embargo, yo no prestaba atención a esas cosas. Solo me enfoqué en el precio y el valor que le daría a esos objetos. Así que los compré y los puse en mi tienda. Sin embargo, algunos de mis empleados empezaron a comentar que en la habitación donde colgué el espejo se sentían muy incómodos. El espejo tardó varios años en venderse. Cuenta Iván que el dueño siguió diciéndole que a los 2 meses de venderlo, la compradora se lo regresó argumentando que se sentía muy incómoda al verlo y que veía pasar sombras, sobre todo en las noches. Dice que el dueño se molestó y le dijo a la compradora que no le regresaría el dinero, pero que podía darle otro mueble que escogiera de los que tenía allí en la casa, tomando en cuenta la diferencia del precio. Y así fue. Según decía el señor, pasaron otros 2 años y el espejo volvió a venderse. Sin embargo, al poco tiempo, al llegar a abrir la casa de antigüedades, vio una bolsa negra que alguien había dejado allí. Él la abrió y al asomarse, vio que dentro estaba el mencionado espejo. En fin, el dueño le dijo a Iván que ahora estaría tranquilo, porque ya que vivía en Monterrey, le sería más difícil devolvérselo. Entonces, bajó el espejo de la pared y se lo mostró a Iván, quien quedó absolutamente enamorado de él. Después de esto, Iván regresó a Monterrey, pero no le contó a nadie la historia del espejo. Lo colgó en su recámara y así quedó. Pero un día, su mamá le dijo que sentía algo negativo en la casa y que seguramente lo que ocasionaba eso era el espejo. A Iván se le pusieron los pelos de punta al oírla, ya que jamás mencionó nada sobre él mismo. Y fue entonces que comenzaron a suceder cosas muy extrañas en su casa. Entre ellas, él cuenta que los cuadros se caían solos en la madrugada, que se escuchaban ruidos inexplicables en su habitación,
pero lo que más lo alarmó y asustó fue constatar que efectivamente dentro del espejo se veían pasar sombras. Decidió taparlo por las noches, pero un día llegando a su casa notó que el espejo se había caído, dañándose el marco un poco. Él intentó repararlo y al hacerlo descubrió que por la parte de atrás, por dentro, había una fotografía antigua de una familia. Él imaginó que sería la bisabuela del hombre que fue a vender el espejo al dueño de la casa de antigüedades. Como fuera, Iván se espantó y decidió platicarle a su familia la historia de este espejo maldito. Llevaron a un padre para que bendijera la casa y al espejo le pusieron estampas religiosas en la parte de atrás, donde estaba la fotografía. También rezaron y después de eso dejaron de suceder cosas extrañas. Con el tiempo Iván se mudó de casa, pero el espejo lo sigue conservando y lo tiene en su vestidor. La fotografía la conserva aparte. Esto parecería la trama de una de tantas películas de terror. Sin embargo, se sabe que existen ciertos objetos que atrapan una energía negativa, ya sea por haber sido usados en rituales de magia negra o por haber estado muy vinculados energéticamente a sus dueños, quienes al morir toman posesión del objeto, causando así actividad paranormal. Es difícil deshacerse de estos espíritus, porque a veces, ni quemando el objeto, estos se van. Sin embargo, en el caso de Iván, tuvieron suerte de que él o los entes que poseían el espejo los dejaran en paz, al menos por ahora. Mi nombre es Marisa. Cuando yo nací, allá por el año 76, vivíamos en casa de mis abuelos. Aquella casa era una casa amplia en ese momento y desde hacía mucho tiempo que en esa casa no habían niños. Cuando mis tíos se casaron, se fueron ellos a vivir cada uno en su casa. Uno de ellos tenía un trabajo en los ferrocarriles en Buenos Aires, se fue a vivir allá. Y entonces esa casa no tuvo niños durante muchos años. Desde que crecieron mi papá y sus hermanos, no hubo otros niños allí en esa casa. Yo era la primera después de muchos años. Era una casa realmente grande, que tenía una escalera en un patio interno que llevaba a una terraza. En el año 82 aproximadamente, había cumplido recién los 6 años, ocurrió esto que quiero contarles. Recuerdo muy bien en aquella oportunidad, la siesta de un día lluvioso y frío. Estábamos ya en el invierno. Mi papá trabajaba por aquellas horas, mis abuelos, ya mayores, descansaban, y mi mamá estaba, con algunos quehaceres en la casa, limpiando. No recuerdo muy bien en ese momento, pero siempre habían cosas para hacer, ¿no? Y yo estaba jugando en el comedor, que tenía una biblioteca grande, con muchos libros, que siempre me llamó la atención, y esa biblioteca tenía una puerta abajo que siempre estaba cerrada. Yo estaba jugando allí en un momento y
Aquel era un mueble grande, un mueble antiguo, podría decirse. Cuando de repente siento que alguien en ese mueble golpea. Yo comienzo a prestar atención y a mirar. Y para mí, el sonido venía de esa puertita, de aquel viejo mueble que se usaba como biblioteca y como aparador. No me acerqué. Yo seguí jugando, recuerdo, 2 muñecas con las que estaba jugando en ese momento y les cambiaba la ropa. Los juegos de una niña, ¿no? Hasta que en un momento veo que aquella puerta se abre. Se abre unos 10 centímetros. Me pareció extraña, yo siempre la había visto cerrada. Cuando me acerco a mirar y abro la puerta del todo, vi allí dentro un duende. Ustedes se preguntarán, ¿cómo? ¿Tan pequeño? Cabía perfectamente. Era un duende de no más de 40 centímetros. Es una medida, una referencia que puedo darles hoy, en este momento. Para mí era muy chiquito. Y cuando yo abrí la puerta, estaba allí sentado con una sonrisa muy grande, con un rostro que daba miedo, una sonrisa, te diría que hasta mostraba un poco de bondad, pero en un rostro grotesco, deforme por las desproporciones. Las orejas grandes, al igual que la boca, y una nariz pequeña, chata, casi pegada al rostro. Los ojos tenía como los de una persona cuando está mucho tiempo sin dormir, con muchas como venitas rojas. Fue realmente una imagen que me asustó mucho. Te repito, aquella sonrisa parecía una sonrisa bondadosa, pero en ese rostro era realmente tétrico. Reaccioné en el momento en el que estiró su mano y me agarró el dedo. Yo recuerdo que miré sus manos tan pequeñas y delgados, los dedos con una piel, bajo una piel oscura, fría, que me paralizó del miedo. Yo pegué un grito y salí corriendo. Corrí llamándola a mi mamá. Mi mamá se asustó, fue a mi encuentro y me preguntó qué es lo que me pasaba, por qué gritaba. Y le dije, mamá, había un hombre chiquito allí. Traté de explicarle con el miedo que sentía, con un lenguaje al cual yo no había incorporado todavía los nombres de estas apariciones, no conocía. Yo le decía
un chiquito, deforme para mí. Y lloraba, asustada. Mi mamá me preguntaba, ¿dónde? Y le dije, en el mueble, en el comedor. Fue conmigo hasta la biblioteca e intentó abrir la puerta de abajo de ese mueble. No se podía, estaba trabada, estaba como con llave. Mi mamá me dijo, no puede ser, mira, está trabada. Yo misma, con mi mamá allí al lado, intenté abrirla, pero no pude. Y me dijo, te habrás imaginado. Me llevó con ella a la pieza, a la cama, se quedó conmigo. Me costó mucho dormirme, creo que dormí por un rato prendida de mi mamá. Cuando me desperté, ya estaban mis abuelos levantados, había llegado mi papá. Mi mamá aparentemente le había contado lo sucedido y ellos pensaban que yo lo había imaginado en mis juegos, en mi cabeza. Para mí era totalmente real. Yo sabía que era real, todavía tenía la sensación de su pequeña manito en mi dedo. Me olvidé por un momento, salimos con mi papá a comprar. Transcurrió el resto del día y a la hora de dormir, yo tenía mi habitación justo enfrente de la de mis papás. Me dormí de cansada esa noche, junto a mis padres, que en un momento mi papá me llevó hasta mi habitación, me puso en la cama y me tapó. Jugar. Me repetía. Mientras jugaba con mi cabello. Yo comencé a llorar casi en silencio, temblando, sin poder hablar. Ahora, en este momento aún, recuerdo claramente aquella horrible sensación de querer gritar para llamar a mis padres y no poder hacerlo. Mientras veía claramente aquella aparición a mi lado que me repetía jugar con una voz que aún hoy resuena en mis oídos, como la voz de un niño, pero lastimada. Sentí pánico en ese momento. Cuando pude reaccionar, con la mano le quité mi cabello y saltó, bajó de la cama. Y yo escuchaba debajo de la cama que me decía jugar, aquella palabra. La repetía una y otra vez. Yo estaba encogida en medio de la cama y comencé a llorar, y cuando pude soltar el llanto, comencé a gritar llamando a mi papá, a mi mamá, que unos segundos después entraron a la habitación, prendieron la luz. Y luego de contarles lo que me había sucedido, miraron debajo de la cama, me mostraron de que no había nada, ni nadie. Pero yo no quise hacerlo. Para ellos fue, en ese momento, una pesadilla.
Mi papá se volvió a su habitación. Luego de un momento mi mamá se quedó conmigo en la cama, se acostó conmigo y le pedí que no apagara la luz. Al parecer me dormí. Un rato después, a la mañana siguiente, cuando desperté, estaba sola en la cama. Eran ya las 9 de la mañana aproximadamente. Me levanté, fui donde estaba mi mamá, mis abuelos. Pero yo estaba muy asustada. Ese día pasó lo mismo que esa noche, sin que ocurriera nada. Pero el viernes a la noche, mi papá y mi mamá se habían reunido en casa con 2 de mis tíos y sus familias. Y como a las 2 de la mañana aproximadamente yo caí rendida del sueño, me dormí en la mesa. De acuerdo a lo que me cuenta mi propio padre, él me llevó alzando hasta la habitación, me puso en mi cama, me tapó y dejó una lamparita prendida en la habitación. Bueno, las visitas se fueron pasadas las 3 de la mañana y ellos se fueron a acostar. Y yo, en un momento, cuando la casa ya estaba en silencio, sentí que alguien me susurraba al oído: jugar, jugar. Y me fui despertando hasta que abrí los ojos. Y otra vez, aquella aparición estaba al lado mío, ese duende. Recuerdo que se paró y caminó por la cama. Me dio tanta impresión, tanto miedo, que me quedó grabado esos 4 pasos que hizo tal vez. De tal manera que años después seguí soñándolo. Se sentó hacia los pies de la cama y me tiró como una pelotita de papel, como para que yo se lo devolviese, pero yo no podía ni moverme del miedo que sentía en ese momento. Jugar, me decía, jugar, con una sonrisa que, lejos de tranquilizarme, me daba terror. Tenía ante mí aquel duende desproporcionado, deforme tal vez. Algo que uno no llega a comprender hasta el momento en el que le sucede. Ver materialmente a alguien tan chico y tan distinto a nosotros. Yo intenté taparme con la sábana, pero me la quitó de un tirón. Yo me sentí desprotegida, me sentí expuesta. Y recuerdo que en ese momento escuché una puerta, el ruido de una puerta en la casa, y esta aparición se puso como en alerta, saltó y se metió debajo de la cama. Papá, papá, comencé a gritar cuando pude. Que vino a mi habitación, era él, que se había levantado para tomar agua. Y me encontró asustada, transpirando, llorando. Y recuerdo incluso hasta que renegaba, que me decía que tenía que dejar de pensar en esas cosas, que eran pesadillas. Y me llevó a la cama con ellos. Me desperté al día siguiente. Mi papá estaba en casa porque no trabajaba ese día. Mi mamá, mis abuelos, al mediodía nos sentamos a la mesa a comer. Como a las 2:30, 3 de la tarde se acostaron un rato mis abuelos. Mi papá se acostó y mi mamá quedó colgando alguna ropa que había lavado. Y yo me quedé jugando nuevamente en el comedor. Recuerdo que estaba la persiana levantada y estaba nublado. Y me quedé en el comedor y otra vez sentí como que golpeaban la puertita esa de ese mueble viejo. Yo sentí miedo,
Inmediatamente me levanté y fui corriendo donde mi mamá sin decirle nada, pero andaba a su lado, nada más. Más tarde merendamos, salimos y volvimos. Mi mamá, mi papá y yo salimos y volvimos como a las 11 de la noche a la casa. Mis abuelos ya se habían acostado. Mi papá y mi mamá también comenzaban a hacer los planes para acostarse y yo sentía miedo, no quería quedarme en la habitación sola. Y mi mamá me puso junto a ella en la cama hasta que me dormí. No sé en qué momento, estando con ellos, no sentía miedo. Pero me llevaron a mi pieza y me dejaron allí. Me pusieron en la cama, dejaron la lamparita prendida. Y recuerdo que otra vez de madrugada comencé a sentir que jugaban con mi pelo y por momentos me tiraban y eso me despertó. Apenas abrí los ojos, apenas me desperté, supe que otra vez estaba allí. Esta vez no sé cómo, no sé de dónde saqué fuerzas, pero tiré un manotazo y alcancé a pegarle. Yo recuerdo que hizo un ruido, produjo un sonido, que hasta el día de hoy cuando lo recuerdo se me ponen los pelos de punta, como un gato cuando pelea, cuando grita. Me asustó tanto que me quedé muda. Pero mi padre había escuchado aquel sonido. Se levantó descalzo y vino a mi habitación y cuando él entró a mi pieza, por unos segundos, lo vio parado junto a mi cama. Yo vi el rostro de sorpresa de mi papá y de miedo, que corrió rápidamente hasta donde estaba yo y me levantó. No sé cómo ni hacia dónde se dirigió, pero ese duende desapareció en cuestión de segundos. Me llevó a su cama, trataba de tranquilizarme, mi mamá se levantó. No hablaron del... o mi papá no le dijo que él lo había visto delante mío. No le dijo eso a mi mamá. Dejó la luz prendida. Yo me dormí en algún momento, cansada de llorar por el miedo que tenía. Me rendí y me dormí en algún momento. Al día siguiente, cuando me desperté, mi mamá, mi papá y mis abuelos ya estaban en la mesa. Y por primera vez mi papá me preguntó o me dijo que le cuente qué es lo que pasaba. Yo le dije, le conté de esa vez en el comedor y de la segunda vez que sentía que golpeaban la puertita del mueble. Mi mamá le dijo, sí, yo vine a ver, porque ella decía que había visto ahí una aparición, ese duende, pero la puertita estaba cerrada. Y ellos intentaron abrirla y no podían. Aquella puertita tenía llave, pero nadie sabía dónde estaba esa llave. Mi abuelo trajo 2, recuerdo, destornilladores grandes, forzaron la puerta y la abrieron. Era realmente increíble porque una vez que quitaron la puerta, tenía todo el espacio que ocupaba la puerta una telaraña gruesa que impedía ver lo que había ahí dentro. Y cuando quitaron esas cosas, mi abuelo metió la mano y lo miró con una expresión de incertidumbre, de sorpresa, a mi padre. Sacaron de allí un viejo libro y había además la imagen de un duende Cuando abrieron aquel libro, ese libro tenía invocaciones,
y algunos dibujos sobre trabajos. Yo supe con el tiempo que mi tío aquel, que se había ido a vivir a Buenos Aires, había en algún momento incursionado en la máquina que vine a dejar acá, y no sabían qué hacer con esas cosas. Con mucho cuidado tomaron aquel libro, hicieron fuego en el fondo de la casa, lo quemaron. Ese mismo día fue mi mamá hasta una iglesia cercana y recuerdo que trajo agua bendita. Y esa noche dormí con ellos, la noche siguiente también, no pasó nada. La tercera noche, cuando me dormí, me llevaron a mi habitación. Y recuerdo de haberme despertado por un tirón muy fuerte en el pelo. Cuando abrí los ojos, vi a aquel duende, pero con el rostro transformado y produciendo unos sonidos como si fuera un animal que se iba por la ventana del fondo como enojado. Yo corrí a la habitación de mi papá, les dije, ellos vieron la ventana de mi pieza abierta. Me hicieron dormir con ellos. Y dormí desde entonces casi un mes junto a ellos. A las 2 semanas lograron llevar a un sacerdote a la casa, bendijo toda la casa. Mi mamá, por consejos de una señora, abrió la casa, lavó todo con agua, con vinagre y con agua bendita. Y desde entonces no volvió a sucederme, no volvió a pasarme. Pero por mucho tiempo yo seguí durmiendo con ellos por el miedo que sentía.